Revelaciones sagradas de Ezequiel, descubre las profecías divinas que transforman tu fe y vida. En el 5º año del exilio del rey Jeconías, en el mes de julio, el Señor habló a Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote en la ribera del río Quebar, en la tierra de los caldeos. Era una época de desesperanza, el pueblo de Judá estaba cautivo en Babilonia, llorando la pérdida de su hogar y su libertad, afligido por el eco de su desobediencia. Las aguas turquesas del río Quebar parecían reflejar los recuerdos de una nación rota, con un cielo que se había oscurecido por el pecado y la tristeza. Pero en esa orilla de sufrimiento, donde la desesperación amenazaba con consumir el corazón de los exiliados, algo sobrenatural iba a suceder. Mientras Ezequiel meditaba en su angustia, de repente, el cielo se abrió. Una visión de gloria se desplegó ante él, 4 criaturas vivientes emergieron, cada una con un rostro peculiar, de hombre, de león, de buey y de águila. Su aparición con alas extendidas, era un retrato de la majestad divina. Las criaturas se movían con poder, rodeadas de ruedas que giraban con un ruido resplandeciente, llenando el aire con una luz deslumbrante y un sonido armonioso. Allí Ezequiel, abrumado por la magnificencia de la visión, comprendió que la gloria de Dios estaba presente en medio de su pueblo, incluso en la calamidad. En ese instante, se sintió impelido hacia una misión que tocaría la vida de su gente. Con el corazón pesado y decidido, se convirtió en atalaya, el centinela de Israel. Dios le dio un mandato: advertir a los hijos de su pueblo sobre el camino de desobediencia que llevaban. Ezequiel comprendió que su voz podría ser desoída, que sus advertencias tal vez caerían en oídos sordos, pero aún así, la urgencia de su mensaje resonaba en su interior. No te atemorices ante ellos, le dijo el Señor. Habla y diles mis palabras. Si ellos oyen, bien, y si no oyen, tú has cumplido con tu deber. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después, y he aquí que el espíritu de Ezequiel fue llevado a un valle lleno de huesos secos. Miró y vio que eran muchos y estaban muy secos. Dios le preguntó: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Con el alma llena de fe, Ezequiel respondió: Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le ordenó profetizar sobre esos huesos, y al hablar, con un sonido retumbante, los huesos comenzaron a temblar y a unirse. La carne volvió a cubrirlos y en un instante, esos cuerpos inertes cobraron vida. Era una promesa de resurrección, un símbolo de que aunque la situación parezca desoladora, el poder divino puede traer vida donde solo hay muerte. Así, la visión de Ezequiel se convertía en un mensaje de esperanza: Dios restaurará a su pueblo. Las palabras salían de su boca como fuego, y su fiel llamado resonaba en cada corazón atribulado. La gloria de Dios, como la visión que había alcanzado sus ojos, desbordaba la oscuridad, invitando al arrepentimiento y a la restauración. Aun con el peso del sufrimiento en su pecho, Ezequiel desafió la incredulidad, y su misión apenas empezaba, esperando ver renacer la confianza en el corazón de su pueblo. La historia de Ezequiel sigue, y a cada latido, su voz se erige como un faro de esperanza en la tormenta de la desesperación. La fidelidad de Dios nunca se olvida, ni en los tiempos más oscuros, porque sus promesas siempre encuentran un camino para florecer. ¿Podrá Israel volver a confiar en el Dios que aparentemente los ha abandonado? La respuesta se encuentra en su propia transformación, esperando para ser revelada en los capítulos venideros. Y sucedió que luego de la extraordinaria visión, el Espíritu del Señor llevó a Ezequiel a un lugar desolado y árido. Allí un viento fuerte soplaba, trayendo consigo ecos de lamentos olvidados. Las arenas se movían, y el cielo parecía llorar por la ciudad de Jerusalén, que yacía física y espiritualmente en ruinas. Mientras Ezequiel caminaba, sintió una profunda carga en su corazón y una voz que resonaba en su interior: Hijo de hombre, profetiza sobre el desierto y dile: Oíd, oh desiertos, la palabra del Señor. No es así. Porque así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí haré entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Ezequiel 37, 4-5, ¿por qué había de hablarle al desierto?, se preguntaba Ezequiel.
Pero sabía que la obediencia a la voz de Dios era un camino de luz. Se plantó en medio de la arena, y con voz firme y resuelta comenzó a profetizar. Las palabras que salían de su boca parecían tener vida propia, y con cada sílaba, un eco de esperanza se extendía como un fuego abrasador en la vasta soledad. Sin embargo, sabía que solo el Señor podía otorgar vida a la sequedad que le rodeaba. Asombrado, miraba las montañas lejanas. La visión en su alma le mostró trazas de un futuro donde no habría más desesperanza y el desierto se convertiría en un hermoso jardín. El viento sopló con más fuerza, y Ezequiel sintió que el aliento de Dios pasaba a través de él, y sus palabras cortaban la niebla de la muerte espiritual sobre el pueblo de Israel. Los traeré de entre las naciones, clamó Ezequiel, y los reuniré de todos los lugares a donde fueron esparcidos, y les daré tierra. Su voz resonó como tambor entre la arena, y un profundo anhelo brotaba del pueblo cautivo que oía. Aunque estaban lejos de su tierra, el eco de Ezequiel comenzó a resonar en los corazones de aquellos que anhelaban ver reunida su nación. En un instante de clara revelación, el Señor habló de nuevo a Ezequiel: ¿No ves, hijo de hombre? La casa de Israel dice: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza. Diles: así ha dicho el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37, 11-12. Profetizando la resurrección de un pueblo, Ezequiel sintió en su pecho una mezcla de tristeza y regocijo. No se trataba solo de un retorno físico, sino de una renovación espiritual tan profunda que transformaría su relación con Dios. Dios, en su soberanía, estaba preparando el corazón del pueblo para un nuevo pacto, un despertar glorioso de fe. Así, el intrigante misterio del plan divino se desplegaba ante los ojos de Ezequiel. ¿Pero quién podrá comprender la profundidad de estos tiempos?, se preguntaba mientras se preparaba para continuar con su misión. ¿Cómo podría su pueblo, separado de su hogar y su Dios, abrazar esta esperanza mientras su voz resonaba por los valles y desiertos de la cautividad? La pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían ellos ver el camino que Dios había trazado para su redención? Aquella que prometía vida en el lugar de la muerte. La respuesta aún se deslizaba como un susurro entre las hojas secas, aguardando el momento de la revelación definitiva. La historia de Ezequiel apenas comenzaba, y la llama de la esperanza ardía expresando su eternidad en el corazón del pueblo. Y sucedió que mientras Ezequiel continuaba su profecía, un estremecimiento recorrió la vasta llanura. El sol, desvanecido en un horizonte rojo, parecía momentos antes advertir la llegada de algo sobrenatural. A su alrededor, los huesos grises y secos, como testigos mudos del desamparo de un pueblo, comenzaban a crujir suavemente. Una poderosa presencia llenó el aire y nuevamente la voz del Señor resonó en el corazón de Ezequiel, dicha a través del viento: profetiza a los huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Ezequiel 37, 4. La orden vibró dentro de él, y el profeta, con el alma llena de fe, comenzó a declarar la vivificación de aquellos cuerpos marchitos. A medida que su voz se elevaba, un sonido terrible se produjo, y la tierra comenzó a temblar. Era el sonido de los huesos uniéndose, de las articulaciones conectándose, como el susurro del renacer. Los huesos se adhirieron uno a otro, formando cuerpos que, aunque aún carentes de aliento, reflectaban la promesa de resurrección. Ezequiel observó con incredulidad y expectación, sintiendo que más allá de lo visible, el poder de Dios estaba en movimiento. Eran tan solo el principio de un milagro, un recordatorio de que el Creador no había olvidado a su pueblo. Sin embargo, el espectáculo no terminó allí. El Señor le ordenó nuevamente que profetizara, esta vez al aliento mismo de vida: profetiza y di: viento, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel 37, 9. La palabra brotó como un torrente en labios de Ezequiel, abriendo las puertas del cielo. De repente un viento fuerte descendió batiendo la arena y revoloteando lo seco, llenando esos cuerpos vacíos con un aliento vibrante. Un rugido como el de un gran ejército llenó el aire cuando aquellos seres se levantaron, no solo como cuerpos, sino como una vasta muchedumbre vibrante con vida. Ezequiel sintió que su corazón estallaba, una mezcla de temor y asombro, un amanecer prometedor ante su vista. Estos son los huesos de la casa de Israel, le expliqué el Señor. He aquí han dicho: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza. Pero yo los traeré de entre las naciones y os haré volver a la tierra de Israel. Ezequiel 37, 11-12. La magnitud de dichas palabras pesaba enormemente en su espíritu, resonando como un eco interminable en el alma de Ezequiel.
mientras observaba la transformación de lo muerto en vida, comprendió que esta era, de hecho, la esencia del plan divino: restaurar, revivir y reconciliar a su pueblo. La esperanza de un nuevo pacto se tejía en el aire, donde parecía nacer una nueva identidad. Yo pondré mi espíritu en vosotros, continuó el Señor, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra, y conoceréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho. Ezequiel 37, 14. Las palabras cautivaron a Ezequiel, sintiendo en su ser la cercanía y el fervor del amor transformador de Dios. Imbuido de esta revelación, el profeta se sintió un instrumento del propósito divino, un puente entre la desesperanza y la redención. No solo profetizaba el renacer físico, sino un despertar espiritual que cambiaría la historia de Israel. Con cada palabra hablada, se desataba una ola de restauración que sería recordada a través de las generaciones. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Ezequiel aún sabía que la obra de Dios no se había completado. El pueblo debía encontrar su voz en este nuevo amanecer. ¿Cómo podrían abrazar la plenitud de la vida que les esperaba? Y así, mientras el eco del aliento divino resonaba en la distancia, la inquietante pregunta vibraba en su mente: ¿qué más revelaría el Señor en su soberano plan de redención? Esta revelación aún estaba aguardando, al otro lado del amanecer, mientras el profeta pisaba firme sobre la tierra que pronto sería testigo de gloriosos actos de Dios. Y sucedió que mientras Ezequiel contemplaba la maravilla de la resurrección, su corazón palpitaba con la realidad de lo que el Señor había desatado ante sus ojos. Los cuerpos revitalizados se alzaban como un vasto simulacro de esperanza, pero en su interior había un fuego apremiante. La misión aún no había culminado. Mirando a la multitud vibrante que se formaba a su alrededor, el profeta sintió el peso de la urgente necesidad de comunicar con claridad el plan divino que iba más allá del físico. Entonces, la voz del Señor resonó una vez más, clara como el trueno en medio de la tormenta: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos cortados de parte de nuestra tierra. Ezequiel 37, 11. La voz divina golpeaba su pecho, recordando al profeta que la restauración iba ligada a la renovación del espíritu. Con la unción del Altísimo, Ezequiel se volvió hacia los que habían resucitado, ahora con rostro humano y miradas llenas de confusión e incertidumbre. Los ojos de aquel pueblo reflejaban la búsqueda de respuesta y el anhelo de un propósito renovado. Padre Celestial, clamó Ezequiel en su corazón, ¿qué les diré para que entiendan su plan salvador? El Señor con voz clara le reveló: diles, así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y conoceréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Ezequiel 37, 12-13. Las palabras se convirtieron en una poderosa proclamación que resonaba en las almas de aquellos que escuchaban, levantando su pozo y despertando una fe dormida, mientras el viento soplaba, llevándoles el aliento de la vida. Ezequiel percibió que cada palabra del Señor tenía un propósito profundo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra, y conoceréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho. Ezequiel 37, 14, repitió el profeta con fervor, cada sílaba impregnada de poder. No obstante, en medio de ese renacer, un resplandor de duda comenzó a burbujear entre la multitud. Ezequiel, sensible a la inquietud colectiva, preguntó: ¿cómo podréis, oh pueblo, abrazar esta nueva vida? ¿Cómo superaréis el desánimo y el dolor de lo vivido? Aquel silencio se llenó con los ecos del pasado, pero Ezequiel sentía que en su corazón latía una promesa grandiosa. Un profundo entendimiento se apoderó de él: el pueblo no solo necesitaba redención, sino la certeza de que su Dios estaba en medio de ellos, trayendo renovación continua. Así Ezequiel profetizó de nuevo con la convicción que solo el Espíritu Santo podía darle: el tiempo está cerca, vive como si fueras el pueblo de Dios, porque aquel que comenzó la obra, la culminará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. Los corazones comenzaron a encenderse, y el temor se transformó en un fervor genuino. Sin embargo, mientras el profeta contemplaba este resurgimiento, una nueva inquietud brotó en su corazón. El plan del Señor se desplegaba como un lienzo lleno de colores, pero inevitablemente Ezequiel se preguntaba: ¿qué otras pruebas y purificaciones se necesitarán para que este pueblo se mantenga firme en la fe renovada? Y así, mientras el aliento divino llenaba los nuevos cuerpos, una pregunta colgaba en el aire, rodeando el espacio como un misterio: ¿qué más desvelaría el Señor sobre su inquebrantable pacto con su pueblo?
¿Qué visiones de su futuro les serían reveladas en este camino hacia la plenitud de la vida que les había prometido? Y aconteció que mientras Ezequiel contemplaba el resurgimiento del pueblo, el silencio sagrado se rompió por un murmullo. Algunos entre la multitud se preguntaban con ansia sobre lo que el futuro les deparaba, su inquietud crecía como una brisa turbulenta. ¿Qué acciones tomará el Señor después de esta maravilla?, se oían susurrar. El profeta, sintiendo la presión del tiempo y la expectativa del pueblo, se dirigió de nuevo a ellos: «Escuchad, oh casa de Israel, lo que dice el Señor. El mismo que les ha devuelto el aliento ha forjado un pacto eterno. Porque no solo habéis sido resucitados de la muerte, sino que seréis el testimonio de su gloria en las naciones». Ezequiel 37, 14. Las palabras de Ezequiel eran como un fuego en sus corazones, así, los murmullos se transformaron en clamor. «Oh profeta del Altísimo, ¿qué será de nosotros ahora? Nos habéis traído de la desesperación, pero el futuro sigue siendo incierto», preguntó uno de ellos, con lágrimas brillando en sus ojos. El hombre absorbió el eco de su propia voz, la angustia de una historia marcada por el sufrimiento ante la luz de la vida nueva que resplandecía. El profeta, de pie ante ellos, se llenó de la unción divina y respondió: «No temáis, pues el Dios que respiró vida en vuestros cuerpos también está preparando una nueva tierra para vosotros. Y en su mano poderosa, Él hará de vosotros un pueblo grande, su luz reflejando entre las naciones. Escucharéis su voz llamándoos por vuestro nombre». Isaías 43, 1. Mientras Ezequiel hablaba, el cielo se oscureció y una nube oscura se formó, como un recordatorio del poder de Dios. En medio de la incertidumbre, el corazón del profeta se elevó ante el trono de gracia. «Señor», clamó Ezequiel, «revélame el siguiente paso. Muéstrame cómo guiar a esta nación hacia el propósito que has establecido». Y entonces, como un torrente de luz, escuchó la voz de Dios nuevamente, esta vez firmemente: «Los llevaré de vuelta a su tierra y haré de ellos un solo pueblo de nuevo. Y en aquel día poned vuestros corazones en mí y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo». De Ezequiel 36, 28. El sonido parecía resonar en su ser, como si cada palabra fuera un eco eterno del pacto de amor y restauración. «Mirad», exclamó el profeta, levantando su mano con vigor. «El Señor cambiará el corazón de piedra y lo transformará en un corazón de carne. El mismo espíritu que os ha dado vida os guiará y sostendrá en cada paso». Ezequiel 36, 26. Las cabezas se alzaron y la esperanza comenzó a llenar el aire, como el fragor de un amanecer prometedor. No obstante, mientras esa esperanza se gestaba, Ezequiel sintió una sombra acechante. «Pero, oh pueblo mío», continuó su voz ahora llena de gravedad, «no debo ocultar de vosotros la verdad. Vuestro camino estará lleno de pruebas, y el fuego del sufrimiento purificará vuestros corazones». Santiago 1, 2-3. Las palabras resonaron como un rayo en las almas. El temor se entrelazó con la esperanza, creando un espectro de emoción profundo. «Recuerda siempre que mi propósito es hacerte una espada afilada en mis manos, para que aunque pase por las aguas, no te ahogarás, aunque sientas el fuego, no te quemarás». Isaías 43, 2. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte como un símbolo de nuevos comienzos, Ezequiel pronunció las palabras sagradas que cambiarían el rumbo de la historia: «Mirad, un nuevo pacto se acerca, venerable y eterno, porque yo les daré un corazón nuevo que anhelará seguir mis caminos, y en mis leyes hallaréis vida». Pero mientras sus ojos brillaban con la luz de esa revelación, una pregunta se alzó en el silencio: ¿cómo será este nuevo pacto, y qué significado llevará para las generaciones venideras? ¿Qué más habrá de desvelar el Señor acerca de su plan soberano? La vida eterna y la esperanza renovada aguardaban en el horizonte, y el pueblo anhelaba el desenlace del misterio divino. Y aconteció que mientras Ezequiel iba hablando, el aire se llenó de una palpable expectación. Los corazones de los hombres palpitaban como tambores, resonando con el eco de la promesa. «Oh profeta de Dios», interrumpió una mujer de la multitud, con la voz ahogada por la emoción, «¿cómo podremos ser el pueblo deseado si yacemos entre las ruinas de lo que un día fue nuestra gloria?». Ezequiel, sintiendo la angustia y la desesperanza en su voz, se volvió hacia ella con un profundo fervor. «Oíd, oh casa de Israel, el Señor os responderá. En medio de la desolación, Él traerá restauración. Por cada piedra caída habrá un nuevo cimiento, por cada lágrima derramada, surgirán manantiales de alegría». Salmo 126, 5. Su mirada se afianzó en la multitud, buscando infundir en ellos valor y fe. Mientras el profeta hablaba, el viento comenzó a levantarse,
cargando consigo un murmullo que parecía venir directamente del trono de Dios. La multitud contuvo la respiración, y el silencio se deslizó como un velo pesado. Entonces se escuchó la voz de Dios nuevamente retumbando en el corazón de Ezequiel: diles, que yo enviaré un nuevo rey. Uno que no solo gobernará con justicia, sino que también traerá paz. Isaías 9:6. Las palabras reverberaron entre el pueblo como un trueno sagrado. Algunos comenzaron a llorar, otros a alabar, pero todos sentían una energía renovadora abrirse camino entre ellos. Ezequiel, continuó la voz del Señor, es tiempo de que les muestres la senda que deben seguir. No solo se levantará un rey, sino que habrá un nuevo pacto que atará sus corazones al mío de manera indesligable. Jeremías 31:31. El profeta, inspirado por el aliento divino, levantó sus brazos en señal de proclamación. Escuchad, oh Israel. El tiempo ha llegado. Este pacto no será como el antiguo que quebrantasteis en el desierto. Este será un pacto nuevo forjado en la sangre del Santo, en el cual nadie será excluido. Porque el corazón de todos será transformado, la ley será escrita en sus corazones. Hebreos 10:16. Un resplandor comenzó a emerger desde lo alto, iluminando la asamblea congregada. Las sombras de la noche se disiparon al compás de aquellas verdades celestiales. La multitud clamó en unísono: bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118:26. Su fe desbordante parecía tejer, en ese momento, una conexión directa entre el cielo y la tierra, pero dentro de Ezequiel había una lucha. Su espíritu, acostumbrado a ser el portavoz de la tristeza de su pueblo, temía el desafío de la gloria futura. ¿Cómo, Señor, puede este pueblo errante alcanzar tal bendición? ¿No han fallado una y otra vez? Su interrogante resonó en el aire, a la vez que lo llenaba de una inquietante reverencia. El Señor, en su infinita sabiduría, respondió con suavidad: Ezequiel, recuerda que mi misericordia es nueva cada mañana. He traído a estos huesos secos a la vida, y a cada uno les ofrezco no solo perdón, sino santidad. Lamentaciones 3:22-23. Las palabras eran una brisa suave, pero llena de autoridad. Déjalos entender que en su debilidad mi fuerza se perfecciona, que en su desesperación, yo soy su esperanza. Mientras estas revelaciones fluyeron, una nube clara comenzó a descender, envolviendo a la multitud en un manto de presencia divina. El pueblo se postró ante el poder del Altísimo, sintiendo la calidez de su abrazo. El pacto que Dios había prometido se tornaba no solo en palabras, sino en una manifestación tangible de su amor, y así, las preguntas quedaron flotando en el aire: ¿cómo se manifestará este nuevo pacto en nuestras vidas? ¿Qué milagros y transformaciones traerá a nuestra historia? El clamor de la multitud se mezcló con el susurro del viento, creando un coro celestial que resonaba en la eternidad. Ezequiel, inspirado y aún asombrado por la revelación, sintió la unción fluir con fuerza. Preparados estaréis para lo que vendrá, porque para el amanecer de la redención, el pueblo de Dios ha de estar dispuesto. Un nuevo camino se abrirá, y las naciones verán nuestra luz. Isaías 60:1. Y así, el misterio divino continuaba desenvolviéndose en las profundidades del corazón, dejando entrever nuevas esperanzas que se entrelazan con la historia prometida del pueblo elegido de Dios. ¿Qué otros secretos revelará el Altísimo a su siervo y al pueblo en su búsqueda de restauración? La expectación crecía, la historia de redención aún no había alcanzado su clímax. Y sucedió que mientras la multitud permanecía en reverencia, el aire vibraba con la anticipación de Dios. El rostro de Ezequiel resplandecía como el de un ángel, y su corazón ardía por la verdad que acababa de recibir. De repente el mismo viento que había susurrado a la multitud pareció intensificarse, reformando las melodías de la creación en un canto que solo los oídos del alma podían discernir. «¡Oh Israel!», exclamó el profeta, aún temblando por la grandeza de lo que había testificado. «Yo he sido traído a este lugar no solo para hablar, sino para ser testigo de un asombroso cambio. Porque el Señor ha dicho: yo volveré a recoger y edificar la casa de Israel, que ha caído en ruinas». Amós 9:11. Su voz resonó con fuerza, impulsando a los corazones hacia una esperanza renovada. Mientras él hablaba, una visión se proyectaba ante sus ojos, una representación del futuro que aguardaba a su pueblo. En su mente se formó una imagen del templo reconstruido, con su esplendor superando la gloria de sus días pasados. «Veréis», continuó, «a hijos e hijas que se levantarán en valentía, predicando mi palabra y llevando los nuevos pactos a las naciones». Hechos 2:17-18. La expectación aumentó, desatando un eco de amén entre los presentes,
pero en su espíritu, Ezequiel sentía el peso de una verdad aún más profunda. Hay un llamado a lo más hondo de vuestros corazones, pronunció con solemnidad. No solo seréis restaurados por fuera, sino que el Señor está preparando cambios que penetrarán hasta el último rincón de vuestras almas. Crearé en vosotros un corazón limpio y renovaré un espíritu recto dentro de vosotros. Salmo 51, 10. Esta promesa se convirtió en una sagrada realineación de las vidas de los que escuchaban. Ezequiel, en su profundo anhelo por entender el plan perfecto de Dios, se detuvo un momento, permitiendo que el silencio revelara lo sagrado. Pero la voz del Señor una vez más resonó dentro de él, más clara que nunca: el tiempo se acerca, y lo que parece imposible será posible, porque yo mismo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 37, 27. La multitud sentía que cada palabra era un clavo que unía sus corazones a la esperanza. Mientras los pensamientos sobre la gloria venidera danzaban en su mente, sus ojos se posaron en un pequeño grupo que luchaba en el fondo con ojos llenos de dudas. ¿Qué hay de nosotros?, murmuraron entre sí. Sin un titubeo, Ezequiel se acercó. No os temáis, pequeños, les dijo con ternura. La promesa de Dios es como un río que fluye, incluso si se siente distante, su agua frescura alcanzará la orilla de vuestras vidas. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Salmo 147, 3, y en ese instante de conexión, el profeta se dio cuenta de que toda la multitud, cada persona con su carga pesada, estaba entrelazada en el vasto diseño de lo que Dios estaba haciendo. La restauración comenzará con un corazón quebrantado, un espíritu humilde. Isaías 57, 15. Las lágrimas de algunos se convirtieron en ríos de alabanza mientras sentían que la previsión de Dios empezaba a entrar en sus vidas. Mientras la atmósfera se llenaba de fe y esperanza, el cielo se tornó más brillante y una nube de gloria cubrió el lugar. Y así el susurro de Dios se convirtió en un grito de poder que resonaba en cada rincón del alma: yo estoy haciendo un nuevo pacto, un pacto que será eternamente frutal en vuestros corazones. Jeremías 31, 34. La multitud se postró en adoración, sabiendo que lo que había de venir llenaría no solo el vacío de sus corazones, sino que también restauraría el reino de Dios entre ellos. Y entonces un nuevo misterio se presentó ante Ezequiel: ¿qué significa realmente ese nuevo pacto, y cómo transformará la relación del pueblo con su Creador? La historia de redención se intensificaba, y el clamor por respuestas palpitaba en el aire, mientras el futuro se vislumbraba notoriamente en el horizonte. Y aconteció que en medio del clamor de adoración, el espíritu de Ezequiel se vio sumido en una profunda meditación. Las palabras del Señor resonaban en su interior como ecos sagrados, y el profeta llegó a entender que el nuevo pacto era más que un mero acuerdo, era un encuentro divino que cambiaría la esencia misma de la relación entre Dios y su pueblo. Pero he aquí, una sombra se extendió sobre la asamblea, y un profundo silencio cayó en el aire. Con el corazón aún palpitante por la revelación, Ezequiel buscó comprender el significado de la nube de gloria que pendía sobre ellos. «Oíd, oh Israel», clamó nuevamente, su voz temblando con la carga de la verdad cósmica que acababa de recibir. El Señor ha decidido que en este nuevo pacto, no solo vuestro templo será restaurado, sino que nosotros mismos seremos su morada eterna. Y habitaré en medio de ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Éxodo 29, 45. La multitud, con los rostros iluminados por la luz celestial, sintió que la presencia de Dios estaba casi tangible. Sin embargo, en el silencio reverente Ezequiel podía percibir los murmullos de algunas almas, inquietas y ansiosas. ¿Cómo podremos nosotros, que hemos sido quebrantados por el pecado, ser dignos de tal promesa?, cuestionaron. Entonces el profeta sintió el peso del anhelo en sus corazones, y se dirigió hacia ellos con ternura y firmeza. El Santo de Israel manifiesta su gracia en nuestra debilidad. Escuchad bien, pues el representante del nuevo pacto es el que viene, el Mesías, el Hijo del Hombre. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31, 31. Las palabras le brotaron del fondo de su ser, como si el mismo Señor hablara a través de él. Él no vendrá conforme a nuestras ideas del poder y la gloria, continuó Ezequiel, atraído por la visión ya revelada. El Mesías traerá redención a través de la humildad y el sacrificio, y en su sacrificio encontrarán paz. Porque nuestro Dios viene a salvarnos. Isaías 35, 4. A medida que el profeta hablaba, las figuras de la restauración se desplegaban ante la multitud.
Él habló de un día en que las naciones se volverían a Dios, cuando los corazones rebosarían de agradecimiento y canto. De repente, una chispa de revelación iluminó la mente de Ezequiel. Pero ved, oh Israel, gritó con fervor, no solo es un pacto de restauración, sino un llamado a vivir en rectitud. Y todos conocerán a Dios, desde el más pequeño hasta el mayor. Jeremías 31, 34. La gloria del Señor caía sobre ellos como un rocío, y muchos sentían que un nuevo fuego comenzaba a arder en sus corazones. Mientras la atmósfera se cargaba de promesas, una súbita inquietud invadió el corazón del profeta. ¿Acaso estaba el pueblo listo para recibir este legado? La visión del pueblo transformado se enfrentaba a la dura realidad de su pecaminosidad. ¿Cómo podrían ellos caminar en obediencia y luz? Ezequiel sintió que el peso de esta verdad lo abrumaba, pero se aferró a la esperanza. El que ha prometido es fiel, murmuró, reafirmando su confianza en el Dios que siempre cumple su palabra. De pronto, una revelación aún más profunda se abrió ante él: el nuevo pacto se sellará en la sangre. Las palabras reverberaron en su ser, llenándolo de un temor reverencial a lo que estaba por venir. Se dio cuenta de que su ministerio era solo el preámbulo de lo que resultaría en la salvación. Con cada respiración, Ezequiel entendió que la historia de redención estaba a punto de entrar en una nueva fase. Un susurro etéreo resonó en su corazón: «Oh Israel, el tiempo se acerca». Pensó. Como un profeta, debía llevar la luz de esa verdad a la nación. Estad alerta, porque lo que he de revelaros puede cambiarlo todo. ¿Estáis listos para entrar en la promesa del nuevo pacto? Así el misterio de las promesas divinas se desplegaba ante ellos, y a medida que la multitud contemplaba su futuro, el eco de sus corazones resonaba en el cielo. ¿Qué más les revelaría el Señor en su plan soberano, y cómo sacrificarían ellos su pasado para abrazar el nuevo comienzo? La historia de Israel estaba apenas comenzando a tomar forma, y la transición hacia una nueva era de fe y unidad parecía inminentemente cerca. Y aconteció que mientras la multitud se sumía en la reverencia, un profundo murmullo se escuchó como un eco de inquietud. Ezequiel, con el corazón palpitante, sintió que el Señor no solo hablaba a través de él, sino que comenzaba a revelar lo que aún estaba por venir. La nube de gloria, que parecía envolver la asamblea, se hizo más densa, y así el profeta se dirigió a su pueblo con una voz firme y decidida. «Oh Israel», exclamó, «la senda hacia el nuevo pacto no solo está marcada por la redención, sino que también demandará sacrificio y transformación. Y daré a la casa de Israel un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos». Ezequiel 36, 26. A medida que estas palabras se pronunciaban, los corazones comenzaron a palpitar como un solo ser, sintiendo el verdadero anhelo de ser renovados. Las caras de los presentes reflejaban una mezcla de esperanza y temor. Algunos se preguntaban cómo un pueblo acostumbrado a la ceguera podría vislumbrar la luz del nuevo pacto. ¿De qué modo podrá este corazón nuevo ser implantado en nosotros?, cuestionó uno de los ancianos, su voz llena de desgano. Ezequiel, viendo en la multitud los ojos de la desesperanza, se acercó más a ellos. «No es en la fuerza humana donde hallaréis la respuesta, sino en la fidelidad del Dios que prometió. No será por vuestra fuerza ni por vuestro poder, sino por mi espíritu». Zacarías 4, 6. Mientras sus palabras reverberaban, una vibración sobrenatural invadió la asamblea. Los presentes comenzaron a sentirse tocados por la unción del Altísimo, y muchos se dejaron llevar, clamando por esa transformación que el profeta mencionaba. El viento soplaba suavemente como testigo de la promesa celestial. «El Espíritu Santo será vuestro guía y consolador. Y en aquel día, derramaré mi espíritu sobre toda carne». Joel 2 y 28. En el corazón de Ezequiel, un nuevo sentido de urgencia crecía. Sintió que estaba siendo llamado a preparar el camino, a ser el precursor de la próxima obra divina. Debía recordarles que aunque enfrentaran dificultades y tribulaciones, el plan del Señor se desplegaría en su tiempo perfecto. «Mirad hacia el futuro con fe», instó. «Porque el tiempo de la restauración ha llegado, y el Rey de Gloria se manifestará para traer paz a los que en él confían». Entre sus palabras, un susurro sagrado surgió de la multitud. «¿Qué haremos para prepararnos para su venida?», preguntó una joven con la voz temblorosa que resonaba por el deseo de obediencia. Ezequiel, sintiendo el peso de su pregunta, les exhortó a caminar en arrepentimiento y a buscar al Señor con diligencia. «Convertíos a mí, y yo me convertiré a vosotros». Zacarías 1, 3, exclamó, y una ola de fervor recorrió la asamblea.
pero en lo profundo de su ser, Ezequiel sabía que la revelación final de esa redención, el sacrificio del Mesías, estaba reservada para otro tiempo. Sintió una inquietante revelación acechando en su interior, que había más de lo que estaban escuchando. No solo seréis restaurados, sino que se abrirán nuevas escrituras del amor de Dios, proclamó sin poder contener la anticipación. Aún hay más que conoceréis sobre la insondable misericordia de nuestro Dios. Aquello que está por venir revelará su gloria en formas que nunca imaginasteis. ¿Preparados estáis, pues, para recibir no solo la promesa, sino el testimonio que cambiará el curso de la historia? Con esas palabras colgando en el aire, Ezequiel sintió que el tiempo se detenía. La multitud guardó un silencio reverente entendiendo que el nuevo pacto ya estaba en marcha, pero que sus profundidades apenas comenzaban a ser reveladas. La promesa de la redención a través del sacrificio aún resonaba, y con cada latido de sus corazones, comprendieron que el camino hacia la luz será un viaje de fe imperturbable. Las luces se atenuaron de nuevo, los vientos de cambio soplaban, y Ezequiel, con gran fervor profetizó: «Estad atentos. Porque lo que el Señor tiene preparado, ninguna mente lo ha concebido y poca fe lo ha creído. La historia de vuestra salvación todavía está siendo escrita». El hombre de Dios sintió que el cumplimiento de la obra redentora se acercaba como un misterio sagrado, dejando a la audiencia anhelante y expectante por lo que estaba por venir en el maravilloso plan soberano de Dios. Y fue en ese instante que el cielo pareció abrirse de nuevo, permitiendo que una luz deslumbrante llenara el lugar. Ezequiel se quedó inmóvil, sintiendo como la presencia de Dios lo abrazaba, como un abrigo cálido en medio del frío desierto de sus valles secos. Las promesas de restauración llenaban el aire, y en su corazón ardía el fuego de la verdad revelada. «Escuchad, pueblo de Israel», exclamó Ezequiel con fervor. «El Señor está en medio de nosotros, y ha decidido renovar su pacto con vosotros de manera que nunca habíais imaginado. Vuestras viejas heridas sanaré y de vuestros pecados os perdonaré». Jeremías 31, 34. Las palabras del profeta resonaron en el alma de cada oyente, generando una poderosa reacción de fe que comenzaba a fluir entre la multitud. Sin embargo, una sombra de temor todavía se posaba sobre algunos corazones. ¿Podemos realmente ser perdonados?, se murmulló entre ellos. Ezequiel, sintiendo su duda, levantó la mirada hacia el cielo y dijo: «Oh mi pueblo, no dejéis que el pasado os defina. El Dios de Israel ha prometido restauración, no por vuestros méritos, sino por su gracia y su amor inagotables. Porque desde el surgimiento del sol, hasta la puesta, mi nombre será grande entre las naciones». Malaquías 1:11. Así, las palabras del profeta comenzaron a transformar la atmósfera, el desánimo se desvanecía como un eco lejano. Gente comienza a elevar sus manos hacia el cielo, expresando su anhelo por la redención y el perdón. «Queremos vivir en la luz de tu presencia, Señor», clamaron algunos. Otros, con ojos llenos de lágrimas, se postraron en adoración, sintiendo la frescura de un nuevo comienzo. «Así dice el Señor Dios», continuó Ezequiel, moviéndose entre la multitud. «En este nuevo pacto sucederán cosas mayores que las que jamás habéis conocido. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Hechos 1:8. Con cada palabra, la vitalidad comenzó a palpitar en sus corazones secos. Unos jóvenes comenzaron a danzar, y otros se unieron con voces que elevaban alabanzas al Altísimo. La vida comenzaba a vencer el desánimo y la luz de la promesa brillaba con fuerza. A medida que el clamor se intensificaba, Ezequiel sintió el peso del mundo caer de sus hombros. Un sentimiento de renovación lo inundó, su misión estaba cobrando vida, y el pueblo estaba a punto de abrazar su futuro. «Mirad. En este nuevo pacto, no solo seréis restaurados como nación, sino que coexistiréis con el mismo Dios que camina con vosotros. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Ezequiel 37, 27. Las visiones de esperanza llenaron el corazón de Ezequiel, mientras veía cómo lágrimas de tristeza se transformaban en lágrimas de gozo. Recordó el día en que el pueblo había caído en la desesperanza, y aquí estaban ahora, levantándose en fe, cada voz era una nota en el himno de la redención. Las sombras de la opresión se disipaban con cada grito de victoria, y el aliento de Dios llenaba el salón, traía gozo y promesa. La multitud, sintiendo la rica presencia de Dios, empezó a declararse a sí misma como un pueblo restaurado, un pueblo del nuevo pacto. «Aleluya. Nuestras vidas son su testimonio», exclamaron unánimes.
El eco de esas palabras resonó en el cielo y llenó el valle, convirtiendo el desierto en un jardín de vida. Ezequiel aparentemente observó la transformación a su alrededor, sintiendo que su misión estaba cumpliéndose. El tiempo ha llegado, pronunció con la voz elevada. La gloria de Dios está sobre nosotros, y el futuro es brillante. Avancemos en unidad, pues el Señor es nuestro guía, y así, bajo la luz de un nuevo amanecer, Ezequiel concluyó su mensaje. La historia de su pueblo no era un simple relato de desolación, sino un testimonio de esperanza, de amor inagotable y de fiel restauración. Los corazones vibraban con la expectativa de lo que estaba por venir, mientras el eco de la promesa de redención permanecía en sus almas. La gente decidió seguir adelante unida en espíritu, adaptando sus vidas. Para ser la luz entre las naciones, el día culminó con un profundo sentido de unidad y propósito, mientras las manos de los hombres y mujeres se unían, formando una cadena de fe y esperanza. Ezequiel, mirando hacia el horizonte, supo que el futuro había comenzado. La historia de Israel estaba destinada a alcanzar heights de gloria que solo el Señor podría haber planeado. Ahora, queridos hermanos y hermanas, no olvidéis que este relato representa nuestra vida de fe. La promesa de restauración y el nuevo pacto están aquí. Es el momento de abrazar esta renovación. Si aún no lo has hecho, necesitas suscribirte ahora para no perderte estas transformadoras historias bíblicas que cambiarán tu vida. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir este poderoso mensaje con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre la fidelidad de Dios y la esperanza que nos ofrece a través de su nuevo pacto. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a nuestra comunidad de fe. Y por favor comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Juntos podemos hacer que la palabra de Dios llegue a los corazones que la necesitan.